La naranja mecánica, 1971. Dirección: Stanley Kubrick. Adaptada de la polémica novela de Anthony Burgess, La naranja mecánica no fue solo una película. Fue un grito de shock en el mundo del cine, creando un nuevo tipo de terror psicológico. Mostrando violencia explícita, agresiones sexuales y manipulación mental, fue considerada irreconocible. En Inglaterra, tuvo que ser retirada de los cines en 1973 después de amenazas de muerte a su familia. No fue prohibida oficialmente, pero estuvo prohibida durante años. La censura la persiguió hasta el año 2000. En países como Singapur y Corea del Sur, la prohibición fue total. En los Estados Unidos, la censura original fue tan fuerte que la película se vio obligada a ser editada para ser liberada. El miedo a influir en comportamientos violentos y su provocación moral generaron un debate internacional. Una película que definió el límite de lo que se puede mostrar en pantalla, pero también mostró cómo la censura y el miedo pueden controlar incluso el poder del arte. El exorcista, 1973. Dirección: William Friedkin. Era una época en la que el terror se volvía real. El exorcista, con su poderosa combinación de posesión demoníaca e imágenes viscerales, hizo que muchos se preguntaran: ¿qué es real? ¿Qué es ficción? En Inglaterra, fue prohibido en video por casi 20 años. En Irlanda, fue completamente prohibido. En los Estados Unidos, aunque no fue prohibido, la presión moral fue tan grande que la palabra terror nunca volvió a tener el mismo significado después de esta película. Religiones, padres e incluso médicos se rebelaron con la idea de que la posesión demoníaca podría ser una realidad tan cruda. Las víctimas del exorcista no fueron solo aquellas que lo vieron, sino también las instituciones que perdieron la batalla de la censura. Incluso los cortes finales impactaron al mundo. La masacre de Texas, 1974. Dirección: Tobe Hooper. Violencia, terror psicológico y una atmósfera asfixiante. La masacre de Texas hizo que las mentes más sensibles temblaran en las butacas. En los cines de Inglaterra, la película fue totalmente prohibida durante 25 años. En Australia, fue considerada no clasificada. Pero, ¿la mayor indignación? En los Estados Unidos, donde incluso sin una prohibición oficial, fue retirada de diversas salas de cine. La crítica decía: es una película de puro y simple horror. Pero su poder no solo estaba en los cuerpos destrozados, sino en el terror psicológico que se instalaba. En cada escena, una pregunta: ¿hasta dónde podemos llegar con la violencia sin que ésta nos consuma? La última tentación de Cristo, 1988. Dirección: Martin Scorsese. La palabra blasfemia nunca fue tan ruidosa. La última tentación de Cristo fue tan polémica que incluso el Papa se involucró. Protestas masivas tomaron las calles, con cines incendiados, amenazas de muerte y, claro, una batalla legal. ¿Por qué? Porque la película desafiaba la propia noción de Cristo, presentándolo no solo como divinidad, sino como un ser humano con deseos. Lo que comenzó como una simple ficción, pronto se transformó en un campo de batalla cultural. Países de todo el mundo prohibieron su exhibición. Fue una señal clara de que, incluso en el arte, hay una línea invisible, muy bien vigilada por la moral y los dogmas religiosos. La entrevista, 2014. Dirección: Seth Rogen y Evan Goldberg. Nunca antes una película fue tan amenazada por un gobierno extranjero. Cuando la entrevista fue anunciada, nadie sabía que esto desencadenaría una guerra digital. Después de devastadores ataques cibernéticos, Sony se vio obligada a retirar la película de los cines en los EU. Más tarde, el gobierno de EU acusó directamente a Corea del Norte. Esto no fue una simple guerra entre dos naciones. Fue un ataque contra la libertad de expresión. La película quedó marcada no solo por su contenido político explosivo,
sino también por la forma en que la guerra cibernética fue introducida en la industria del entretenimiento. Holocausto Caníbal, 1980. Dirección: Ruggero Deodato. Esa fue una obra que bordeaba la línea entre realidad y ficción. Holocausto Caníbal fue acusada de ser no solo impactante, sino extremadamente perturbadora. No solo mostraba violencia extrema, sino que también involucraba la muerte de animales reales. El director fue arrestado. La película fue secuestrada por las autoridades. Créalo o no, inicialmente fue acusado de homicidio. ¿Por qué? Porque parecía tan real que nadie creía que los actores estuvieran vivos. Cuando finalmente fue liberada, la película generó un debate. ¿Qué vale más? ¿La libertad artística o la moral? Provocó una reflexión sobre lo que es aceptable en el cine, y hasta hoy sigue siendo una de las películas más censuradas de todos los tiempos. Salo, 120 días de Sodoma, 1975. Dirección: Pier Paolo Pasolini. ¿Desafiante? Sin duda. Salo no fue solo una película, fue una declaración, una obra que lleva al cine a su forma más visceral de abuso de poder, opresión y corrupción humana. Pasolini utilizó la adaptación de la novela de Marquis de Sade para exponer, de manera cruda, la faceta más oscura de la sociedad. Fue tan perturbadora que, en muchos países, fue prohibida durante décadas, y en otros, como en Alemania, la censura fue total. La escena de tortura y humillación que permea la película dejó al público impactado y polarizado, dividiendo a la crítica entre quienes la consideraban arte y quienes la veían solo como una explotación cruel del sufrimiento humano. Pero la verdad, Salo se convirtió en un hito en la historia del cine, no solo por ser impactante, sino por cuestionar hasta dónde la sociedad estaría dispuesta a tolerar en nombre de la libertad de expresión. Natural Born Killers, 1994. Dirección: Oliver Stone. Otro filme que se convirtió en un símbolo del debate sobre la violencia en los medios. Natural Born Killers fue uno de los más controvertidos de su época, al retratar de manera estilizada y hasta glamorizada la violencia sin límites de una pareja de psicópatas. La crítica fue directa. ¿Hasta dónde los medios y la cultura pop son responsables de alimentar la violencia? La reacción fue inmediata. Prohibiciones en varios países, acusaciones de incitación al crimen, e incluso el propio director, Oliver Stone, fue acusado de glorificar el mal. Sin embargo, en realidad, Stone nunca buscó glamorizar la violencia. Lo que quería era precisamente esto: un espejo de la sociedad que consume esas historias de terror y violencia sin reflexionar sobre las consecuencias. Y quizás esa sea la mayor polémica de todas. ¿Hasta qué punto nosotros como sociedad alimentamos esta normalización del terror? A Serbian Film, 2010. Dirección: Serjan Spasojevic. Cuando piensas que ya lo has visto todo, A Serbian Film viene a mostrarte que todavía hay una frontera más de perversión por cruzar. Con escenas de abuso extremo, la película fue una de las más condenadas y censuradas de la historia reciente. Acusada de ser una explotación del sufrimiento humano y una alegoría sobre la desolación de la Serbia posguerra, fue prohibida en países como Reino Unido y Australia, siendo ampliamente criticada por incluso sobrepasar los límites de lo que podría considerarse arte. Sin embargo, generó una pregunta que perdura hasta hoy. ¿Hasta dónde puede llegar la libertad de expresión en el cine? ¿Existen límites? ¿O el arte, por más impactante que sea, debe ser libre para explorar los aspectos más oscuros de la existencia humana? Estas películas no son solo ejemplos de cómo el cine puede desafiar normas culturales y sociales. Son un reflejo de cómo la sociedad reacciona cuando sus verdades más incómodas son expuestas en la pantalla. El cine es una herramienta poderosa, capaz de impactar, provocar y sí, incluso transformar la manera en que vemos el mundo que nos rodea. Pero la censura, la represión y la censura moral nos hacen cuestionar hasta qué punto podemos llegar en nombre de la libertad artística.
Lo que estas películas tienen en común, más que la violencia o el choque, es la forma en que cada una de ellas generó un debate profundo sobre los límites del arte y la expresión humana. La verdadera pregunta es, ¿dónde estamos dispuestos a trazar la línea entre lo aceptable y lo inaceptable? Y, aún más importante, ¿deberíamos ser nosotros quienes tracemos esa línea, o quienes buscan controlar lo que vemos y escuchamos? Estas películas nos recuerdan algo esencial. El arte, en su forma más cruda y verdadera, a menudo nos obliga a mirar hacia adentro y enfrentar las partes más oscuras de nuestra propia naturaleza. Y tal vez, al hacer esto, nos volvamos más conscientes del poder de los medios, de la censura y de la libertad de expresión. Pero, ¿estamos listos para esta reflexión?